Una vez más, amados hermanos, amadas hermanas, me da un tremendo placer verles, saludarles, amén, bendecirles en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, darle las gracias por todo el trabajo al equipo de alabanza, darle las gracias al trabajo también de nuestro hermano copastor, de nuestro hermano Andy López, muchísimas gracias, amado. Gracias a nuestro hermano Conchito, gracias a nuestro hermano Josecito, al cuerpo de liderazgo pastoral en la iglesia. Muchas gracias, gracias a todos ustedes que trabajan, amén, en tantas cosas que hay que hacer, amén. Gracias por las oraciones, muchas gracias por estar acá. Gracias por escuchar la voz de Dios. Gracias por dejarse guiar, por dejarse enseñar. Bendecimos la vida de nuestro hermano pastor Guizar. Hemos estado haciendo oración por la vida de él, por el bienestar de su familia. Lo bendecimos, entendemos que está hospitalizado en la ciudad de Richmond, que es la capital del estado de Virginia, con esto del COVID-19, que básicamente ha aumentado una ola y se ha puesto muy grave acá en los Estados Unidos. Entiendo que todos los estados de la Unión Americana o estadounidense están presentando alzas en esta segunda oleada de este virus, pero no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Consejo de cuidarnos, amén, de cuidarnos, de usar las mascarillas, amén, tanto acá en la iglesia como por supuesto afuera en la vida diaria que tenemos, protegernos a nosotros mismos y también proteger a los demás, amén. Así es que el Señor bendiga la vida de nuestro tío Toñito también, que lo estamos extrañando, lo bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos también por supuesto por su salud, amén, al igual que por la salud de nuestro hermano consiervo, el pastor Peter Guizar, que un milagro se dé en la vida de él y que regrese junto a su familia y a su trabajo, que todavía tiene también para mucho en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a compartir la palabra bajo el tema Carta a los Romanos, capítulo 2. La semana pasada comenzábamos porque les comentaba yo de que una de las cosas que a lo largo de todas estas décadas que llevo de servicio al Señor, específicamente en el ministerio de la palabra, en la iglesia, tratando de llevar adelante el trabajo del Señor y buscando, por supuesto, desde el Evangelio, la salvación de las almas del Señor. Hay tantas cosas que uno aprende en el camino, ¿no? Tantas cosas que uno aprende porque realmente nunca se deja de aprender. Pero una de esas cosas es que está claro que la mayoría de nosotros en la cristiandad que asistimos a las iglesias, está claro que la mayoría de nosotros no dedicamos el tiempo que deberíamos de dedicar a escudriñar la palabra. Mucha gente asiste a las iglesias, les comentaba la semana pasada, pero más bien utilizan este libro que lo conocemos con el nombre de la Biblia, o Biblia, que significa libro de libros, pero solamente leemos el 1 o 2 los versículos que el predicador lee en el servicio. Pero de ahí el resto de la semana la Biblia no existe. La encontramos tirada en el carro, a veces en el piso del carro, en la casa, la dejamos en el primer lugar que vemos y ahí pasa empolvándose hasta la siguiente semana que venimos a la iglesia. Entonces, conociendo eso, obviamente eso complica más el trabajo pastoral, porque eso implica que la mayoría del rebaño realmente no conoce las Escrituras, y si no conoce las Escrituras no conoce el Evangelio, y si no conoce el Evangelio no puede vivir la persona un Evangelio que no conoce, no puede llevar a la práctica una palabra que no conoce. Y eso, por supuesto, causa problemas en la congregación, porque si las familias están débiles espiritualmente, si están débiles en el conocimiento, es obvio que la congregación va a tener problemas porque no está avanzando al mismo nivel y porque nos pasamos más tiempo resolviendo una cantidad de problemas que no deberíamos de estar resolviendo porque no los deberíamos de estar enfrentando, dado que
dado que tendríamos o deberíamos de tener el conocimiento adecuado que muchas veces nos hace falta. Entonces, preguntándole al Señor sobre ese tema y cómo lograr, Señor, que la congregación, que el rebaño lea la palabra. Entonces es así como he llegado a la conclusión de que como no podemos obligarnos, ¿verdad? Ni el Señor mismo nos obliga. Entonces vamos a comenzar a leerla acá en la congregación. Y una de las maneras que lo vamos a hacer es mensaje a mensaje. Hoy la semana pasada compartimos la palabra, el mensaje bajo el primer capítulo del libro de Romanos. Hoy vamos a estudiar a ver qué dice el capítulo 2 del libro a los Romanos. Si ya tienen su Biblia, ábranla en el capítulo 2. Amén. La próxima semana el Señor nos presta vida, vamos a ir al capítulo 3 y así sucesivamente. A menos que algo extraordinario pase, vamos a cambiar el mensaje para ese día en particular y después regresaremos al tema que estamos leyendo. Entonces hoy vamos a hablar sobre la carta a los Romanos, el capítulo 2. Les hacía varias preguntas la semana pasada. ¿De qué trata el cristianismo? ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo? Todas estas cosas son temas que todos deberíamos de conocer. Amén. ¿Cuál es el verdadero evangelio de Dios? Allá afuera en el mundo hay un montón de evangelios. El evangelio que nosotros estamos compartiendo el día de hoy, para darles a ustedes un ejemplo, no es el mismo evangelio que se comparte en una iglesia católica. No es el mismo evangelio que se comparte en una iglesia mormona o en uno de los templos de los testigos de Jehová, para darles a ustedes algunos ejemplos. Entonces, pero la pregunta permanece, ¿cuál es el verdadero evangelio? Obviamente a todos nos gusta decir que el evangelio que yo predico, el evangelio que yo creo es el verdadero evangelio. Pero ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuáles son realmente las buenas nuevas de salvación? ¿Qué clase de mensaje predicaban los apóstoles del Señor? Aquellos hombres a quien el Señor Jesucristo escogió de una manera directa y les dijo, vengan y síganme. Amén. Entonces, les comentaba la semana pasada que para encontrar la respuesta a esas preguntas, debemos de volver al libro doctrinal más importante de la Biblia. Amén. Cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, el libro doctrinal más importante es la carta o la epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Amén. Es la iglesia que por aquellos años estaba en Roma. Les explicaba la semana pasada que esta es la única iglesia en el Nuevo Testamento a la cual el apóstol Pablo escribió una carta, pero la cual él no la había fundado y la cual él hasta el momento de escribir esa carta nunca había visitado. Eventualmente la visitó, pero fue después de que escribió la carta. En el momento de él escribir la carta, nunca había él estado presente. Pero la habían fundado gente a la cual él había evangelizado y que eran hombres y mujeres que se habían convertido en sus hijos en la fe. Amén. Les decía que la semana pasada hablábamos sobre cómo en el capítulo 1 de la epístola a los Romanos el apóstol Pablo hace un llamado de atención a la idolatría. La idolatría, por supuesto, es una abominación a Dios. Y la idolatría no solamente tiene que ver con adorar imágenes, amén, sino que también tiene que ver con dar culto y honra a cosas que han sido creadas, amén. Hay muchos hombres, por ejemplo, que le dan culto a la mujer sin ofender a la mujer, ¿verdad? Hugh Hefner, el fundador de Playboy, que murió hace unos años, creo que tenía 90 y algo de años, si mal no recuerdo cuando murió. Él fue un hombre que dedicó toda su vida a darle culto a la mujer, ¿verdad? Y hay muchas mujeres que dedican su vida a darle culto al varón, ¿verdad? Otras personas le dan culto a las propiedades, a las casas, otros le dan culto al dinero. Todas esas cosas son abominaciones a Dios. Y en el capítulo 1 el apóstol Pablo habla sobre el pecado o la abominación
que se comete en contra de Dios cuando el ser humano escoge darle culto a la creación antes que al Creador. Eso implica darle culto a cualquier cosa que haya sido creada, ¿verdad? Incluyendo, hay mucha gente que le da culto a la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, darle culto a la tierra es una abominación a Dios porque la tierra es parte también de la creación de Dios. Darle culto a las aves, darle culto a los planetas o al sol, todo eso desde el texto bíblico, desde el punto de vista teológico, es pecado y es abominación a Dios. Entonces, en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de la abominación que es darle culto y honra a todo tipo de cosa que ha sido creada, que incluye muchas veces la inteligencia. Por ejemplo, en Latinoamérica, en las universidades, hay mucha gente que se considera intelectual y hay mucha gente que le rinde culto hay gente muy inteligente, obviamente, ¿no? Hay gente muy inteligente, eso es innegable, pero no se debe darle culto a la gente intelectual, no se le debe de rendir culto. Sin embargo, en los ámbitos políticos, por ejemplo, muchas veces le rinden culto a gente intelectual. Para darles un ejemplo, ¿no? Carlos Marx fue un hombre muy intelectual, amén, autor del Manifiesto Comunista. Para darles solamente un ejemplo, Carlos Marx, Federico Engels, que es la persona que trabajó junto con él en la composición y escritura de muchas obras que ellos hicieron juntos. Hay muchas personas que le rinden culto a la intelectualidad de ellos. Fidel Castro, por ejemplo, fue una persona, porque ya falleció, muy inteligente, muy entregada, una persona que cambió la vida de varios millones de personas en Cuba. Y él mismo fue un hombre tan lleno de conocimiento que pidió que nunca quiso que se le rindiera culto, ¿verdad? Nunca quiso que se le erigieran imágenes, ninguna de esas cosas. Sin embargo, nos faltan aquellos que escogen rendirle culto a él. Y él no lo hizo por ser una persona creyente en las Escrituras, porque claramente él no fue un creyente, pero entendió que eso era erróneo. Entonces, el ser humano tiende a rendirle culto a cosas como la inteligencia, le rinde culto a la belleza, a la influencia, a las riquezas, a los logros, a los talentos, de todo. Por ejemplo, cuando celebran los Oscar o cuando celebran los Grammy, básicamente ahí están, en estos eventos le rinden culto al talento de estas personas. Amén. Entonces, desde el punto de vista bíblico, todas estas cosas son pecado en contra del Señor, porque el ser humano le está rindiendo culto a aquello que ha sido creado en lugar de rendirle culto al Creador. Amén. Y en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de una manera extensa y profunda de esto. Amén. Y declara de una manera convincente, o habla de una manera convincente sobre básicamente tres tipos de seres humanos, ¿verdad? Lo divide, no es que solamente la división existan en estos tres grupos, pero lo divide en tres tipos de seres humanos que están perdidos sin el conocimiento de Dios. Cuando estoy hablando de perdidos, estoy hablando de condenados a una eternidad sin Dios y a una eternidad sin esperanza, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo identifica a estos tres grupos de seres humanos. A un grupo le llama gentil, ya vamos a leer sobre eso, estoy dándoles una introducción para que podamos mejor entender el texto bíblico, amén, porque parte del problema que nosotros tenemos es que muchas veces cuando nos tomamos el tiempo de casualidad y leemos la palabra no entendemos. A mucha gente la Biblia le aburre porque no entiende el texto y no entiende el contexto. Tampoco tiene conocimiento de lo histórico que esto fue, el por qué fue escrito y a qué se refiere. Entonces, el apóstol Pablo identifica a tres grupos, básicamente, que están perdidos, es decir, sin la esperanza de vivir una vida en la eternidad con el Señor. A uno le llama al gentil, la persona gentil de la cual nosotros todos somos parte, pero el gentil que es incrédulo. Toda persona no judía es gentil. Y toda persona
judía, no es gentil. Entonces, una persona gentil, incrédula, desde el punto bíblico, no es mi trabajo condenar a la gente que es incrédula, no es para eso que estoy acá. Estoy acá para que tratemos de estudiar y de comprender un poco más lo que el texto bíblico, el pensamiento de Dios para la humanidad es. Pero desde el punto de vista bíblico, y el Señor utiliza al apóstol Pablo para explicar que toda aquella persona gentil que es incrédula o que no tiene conocimiento de la palabra de Dios está perdido. Y estar perdido implica está condenado a vivir una eternidad sin Dios y sin esperanza. Hay dos lugares básicamente en donde aquellas personas que mueren sin Dios y sin esperanza, de acuerdo al texto bíblico, van a pasar la eternidad. Primero, al morir sin Dios y sin esperanza, sin Cristo y sin el conocimiento de Cristo, van a un lugar llamado comúnmente el infierno. El infierno es una cárcel, es un lugar de tormento, pero van ahí a esperar la resurrección, que es la segunda resurrección, porque la primera resurrección está diseñada o destinada para aquellos que han muerto creyendo, para aquellos que han muerto en el Evangelio y que ahora mismo se encuentran en el paraíso, como la palabra de Dios lo expresa. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, pero en el día del juicio, los que murieron sin Dios y sin esperanza, que están en el infierno, van a resucitar para ser juzgados en el juicio eterno, y la palabra de Dios dice que van a ser juzgados por Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes, tal y como lo expresa Hebreos 9:27, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, en la segunda resurrección van a resucitar aquellos que hoy se encuentran desafortunadamente en el infierno para presentarse al juicio del trono blanco del Señor, y después de eso van a ser juzgados con justicia. Y ahí viene la muerte segunda de la que habla la Biblia, que es que van a ser arrojados a un lago de fuego. Estos, por supuesto, no son realidades y no son verdades y no es teología y no es enseñanza que a la gente que no cree le gusta escuchar. De hecho creen que son mitos, que son leyendas y que no es verdad. Y no estoy aquí para convencer a nadie si es que no quiere creer, pero estoy aquí para dar testimonio de la verdad, y esa es la verdad del texto bíblico. Entonces el apóstol Pablo habla de tres grupos de personas que están condenados a morir sin Dios y sin esperanza. El primero son los gentiles incrédulos, aquellos que no creen en el Evangelio. Hay otro segundo grupo de personas del cual habla el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 de la epístola a los Romanos, que ya lo vamos a leer. Les decía, solamente les estoy adelantando. El segundo grupo es el grupo de personas que se autodenominan o creen ellos mismos que son personas con un alto contenido de moralidad en sus vidas. Es decir, el hombre moral. Primero estamos hablando del hombre gentil, ahora estamos hablando del hombre moral. Entonces el hombre moral piensa que está tan lleno de moralidad que tiene la autoridad para juzgar y para condenar a los demás. Un ejemplo de eso es cuando aquel grupo de fariseos encontraron a una mujer en adulterio y la trajeron delante del Señor, ¿se acuerdan? Amén. Ellos vinieron y la trajeron y dijeron, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés dice que toda mujer que es encontrada en adulterio debe ser apedreada y debe de morir por causa de su pecado. ¿Y qué dijo el Señor? Ustedes recuerdan que el Señor le dijo, ¿verdad? Ellos se sentían tan moralmente altos que condenaron a aquella mujer a la muerte, pero el Señor, mientras se escribía con el dedo en tierra, y ellos insistieron y le dijeron, la ley de Moisés dice que hay que matarla a pedradas. El Señor les respondió y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces se consideraban altamente tan moral, tan llenos de moralidad, que estaban listos para asesinar a pedradas a una mujer que había claramente sido encontrada en pecado, pero sin tomar en cuenta su propio pecado. Entonces el hombre moral, en lo que condena a otro, se condena a él mismo, porque él mismo está haciendo aquello mismo que condena.
Entonces el apóstol Pablo en el segundo capítulo de Romanos habla de eso. Bien interesante, ¿verdad, hermano? Es bien interesante. Y les digo porque es importante que entendamos estas cosas para que el evangelio tenga más sentido en nuestras vidas. Porque muchas veces perdón, la idea que nosotros tenemos del evangelio, muchas veces la idea que nosotros tenemos del evangelio es de solamente de venir a la iglesia, de cantar unos coritos, de orar, pero no tenemos la más vaga idea de lo que realmente habla el evangelio, de cuál realmente es la doctrina. Entonces, y de ahí el apóstol Pablo habla también en el capítulo 2 a los romanos de un tercer grupo de personas que se creen que solamente por ser judíos, por el simple hecho de ser judíos, ya son salvos y ya están en el cielo. Y el apóstol Pablo dice, no señor, no es así. No es así. Entonces, no es salvo el gentil que rechaza a Dios. No es salvo aquel que se cree con una alta jerarquía moral que se pasa juzgando a los demás, porque en lo que juzga a los demás se condena a él mismo, ni tampoco es el judío salvo solamente por ser judío. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén. Entonces el incrédulo está perdido, dice el Pablo, condenado a una eternidad sin Dios. Vengan ahí antes de leer el capítulo 2, en el capítulo 1 de Romanos, el verso 17, vea usted lo que dice ahí, me dicen amén cuando lo tengan. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, cuando ya pasamos al capítulo 2 de la epístola a los romanos, amén, el apóstol Pablo demuestra de entrada que aquel hombre, varón o hembra, que se cree con un alto nivel de moralidad y que se justifica a él mismo, también está condenado a la muerte. Entonces, y está perdido y está sin excusas. Comencemos ahí en el verso 1. Y ahí de entrada el apóstol entra, como diríamos, con patada al pecho. Y dice, por lo cual eres inexcusable. Inexcusable es no hay excusas. Inexcusable es no hay argumento que tú me puedas poner que te pueda salvar la vida. No hay manera de que puedas ser encontrado inocente. Por lo cual eres inexcusable. Aquí está hablando del hombre que se considera tener un alto contenido de moralidad, ¿verdad? Ay, no, si esa niña fuera mi hija. Ay, no, si esa mujer fuera mi mujer. Ay, no, si ese hombre fuera mi marido. De eso está hablando acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, recuerden que en el vocabulario bíblico la palabra hombre incluye al varón y a la hembra, no está hablando del varón solamente. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, están ahí. Amén. Quien sea, la gente que se cree tener un alto contenido de moralidad y que se la pasa juzgando a los demás, es inexcusable. Porque en ningún punto de la palabra, en ningún momento de la historia, ha dado el Señor permiso absolutamente a ningún hombre a que se autoconstituya en juez. Porque los hombres cuando juzgan, juzgan mal. Si no vea el ejemplo del concilio de Sanedrín. ¿Qué hizo el concilio de Sanedrín? Ahí estaban los doctores de la ley, los gobernantes de Israel. ¿Y qué hicieron? Condenar al justo. Porque el hombre está siempre juzgando con la fundación de la injusticia. Utiliza la mentira, llama a testigos falsos que vengan a testificar en contra de la verdad.
al Señor Jesús, lo condenaron. Él, como él mismo lo había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo condenó la mentira y la injusticia, condenó a la verdad. Amén. Llamaron testigos falsos en contra de él. Entonces, aquellos que se sienten con la autoridad moral para juzgar y para condenar, en el momento que ellos mismos ejercen esa autoridad, entre comillas, moral, que Dios no les ha dado, pero se sientan a juzgar a los demás, en ese mismo momento se están condenando a ellos mismos. Entonces el apóstol habla de eso y le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Y cuando dice quien quiera, puede ser el presidente de un país, puede ser la reina de una nación, el primer ministro, el ministro de aquí, el ministro de allá, el multimillonario esto, el pastor o el predicador o el evangelista más famoso del mundo, quien sea que sea, eres inexcusable. Pues, vea lo que dice la palabra, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mire qué cosa más extraña, mire qué lección más grande. Y le digo porque generalmente, si ustedes han prestado atención, y ustedes lo saben en sus propias vidas, generalmente nosotros casi siempre solamente estamos viendo hacia afuera, ¿sí o no? Siempre estamos viendo hacia afuera. Hermanos, si nuestros pensamientos se pudiesen escuchar. Si nuestros pensamientos se pudiesen escuchar. ¿Cómo nos condenamos a nosotros mismos? Ay, tan hipócrita. Y en la iglesia como es. Y mírenla como es afuera. Y mira esto, y mira lo otro. Y estamos todo el tiempo juzgando a los demás. Muchas veces las madres de familia juzgando a los hijos de otra mamá. Muchas veces una mujer juzgando al marido de otra. Muchas veces el marido de una juzgando, el marido de una mujer juzgando a la mujer de otro marido. Una familia juzgando a otra familia. ¿Saben ustedes la cantidad de chismes que se dan dentro del seno familiar muchas veces? Especialmente cuando los hijos comienzan a crecer y comienzan a tener sus propias opiniones. ¿Saben ustedes todas esas cosas que se desarrollan y pasan y de eso está hablando? A veces aquí mismo en la iglesia. A veces aquí mismo en la iglesia. Nos comemos los unos a los otros. Lo único que sabemos es criticar, no hemos aprendido a perdonar, no buscamos la reconciliación, no buscamos crecer. Y fallamos en entender que la misma palabra de Dios nos está condenando porque nosotros mismos practicamos lo mismo que estamos condenando. Por eso es que le decía que si vamos a hablar de doctrina, la epístola que tiene mayor doctrina en el Nuevo Testamento es la carta a los romanos. Porque la carta a los romanos nos enfrenta aquí, mire, como dicen, in your face, in our face, aquí en la cara misma, frente a nuestra propia cara, frente a nuestras propias narices, nos pone la palabra de Dios, la cruda realidad del pecado en el cual nosotros vivimos. Entonces, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuidado. Cuidado. Mas sabemos que el juicio de Dios, versículo 2, contra los que practican tales cosas es según verdad. En el capítulo 2 de la epístola a los romanos hay una palabra clave que se encuentra en los primeros 16 versículos del capítulo 2. Y esa palabra clave es la palabra juzgar o la palabra juicio, juzgar o juicio. Ahí está en los primeros 16 versículos, en el capítulo 2 del libro a los romanos. Una palabra muy, muy clave. Amén. Ahora, ¿por qué es importante? En el versículo 1, este que acabamos de leer, lo que leemos ahí es al hombre juzgando, es decir, al hombre que se cree tener un alto contenido de moralidad, y como es un hombre moral, entonces él cree que tiene el permiso y la capacidad y la autoridad para juzgar a otro. Pero la palabra lo confronta y le dice, no seas hipócrita, es lo que le está diciendo, no seas hipócrita.
porque tú estás condenando a él y haces lo mismo. Amén. Muchas veces, por ejemplo, nosotros cuando creemos tener un alto contenido moral podemos condenar a una prostituta, o podemos juzgar a un drogadicto, o podemos juzgar a un homosexual. Y está diciendo la palabra, ¿y por qué estás juzgando? Y tú mismo haces lo mismo. Es posible que si tú juzgas a una prostituta, es posible que tú no seas una prostituta, pero eres un mentiroso. Si juzgas a un homosexual, quizás no seas un homosexual, pero a lo mejor eres un adúltero. O a lo mejor estás practicando cualquier otro tipo de pecado. Y es importante que recuerde que el que quebranta uno solo de los mandamientos de la ley, se hace culpable de toda la ley. Se hace culpable de pecar en contra de toda la ley. Entonces, como bien lo dice la palabra, porque no hay un solo justo, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Debemos de agarrarnos de la gracia, debemos amarrarnos a ese perdón y a esa gracia de Dios, porque si la salvación fuera por lo que yo hago, amados hermanos, ninguno de nosotros estaría acá. Amén. El que no peca en palabra, peca en pensamiento o peca en hecho. Y eso nos pasa todos los días porque vivimos en un cuerpo de carne. Y la carne es enemiga claramente del espíritu y de las cosas de Dios. Entonces, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, recuerde, allí incluye al varón y a la hembra. Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y vea lo que dice ahí, y haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, debo de tener cuidado. Si yo me encuentro con personas que son incrédulas, con personas que son ateas, con personas que no les interesa en lo absoluto las cosas de Dios, ¿debo de ponerme yo a juzgarla? ¿Debo de ponerme yo a criticarla? No, porque en el mismo momento que yo estoy juzgando o criticando o condenando a una persona que dice ser atea o a una persona que dice ser no creyente, en ese mismo momento me estoy condenando a mí mismo. Porque eso está más allá de la autoridad que a mí me ha dado el Señor. Eso ya le pertenece al Señor porque Él es el único que tiene la capacidad de juzgar con justicia. Cualquier juicio que yo haga va a ser un juicio lleno de injusticia. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén. Entonces el juez es Dios, Él es justo y Él es perfecto. De eso hablan los primeros 16 versículos. Leamos. Verso 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito del Señor? Guiarnos al arrepentimiento, no guiarnos al juicio. El Señor no quiere llevar a ninguno de nosotros a la silla del juez. El Señor quiere llevarnos a todos al arrepentimiento, no para que nos convirtamos en jueces de nadie. El juez se llama Jesús. Amén. Pero, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, vea lo que dice ahí, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros querramos sentarnos en la silla del juez, el cual, es decir, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. En el capítulo 2 del libro de Romanos, en el versículo 1, hay un principio que es conocido teológicamente como el principio de juicio. Ese principio de juicio es declarado por el hombre que se considera ser altamente moral, pero que no tiene excusa delante del Señor, porque el juez justo es Dios, pero el hombre es un injusto, y al ser injusto se condena a él mismo, aunque aparentemente esté condenando a los demás.
Les decía, esa palabra inexcusable implica sin defensa alguna. Una persona que escoge juzgar a otro no tiene excusa ni defensa alguna. Amén. Entonces, la persona que emite juicio moral sobre otra persona automáticamente se está condenando a ella misma. Hay una diferencia entre la persona que se considera ser un hombre moral y la persona que es un hombre impío, o el ser humano que es una persona impío. Vea lo que pasa aquí. Ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 32, como estamos ahí cerca, vengan conmigo, Romanos 1, 32. Aquí está hablando del hombre impío. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, el hombre impío se deleita en ver a otro que está practicando el pecado. Pero el hombre moral del cual el que habla el apóstol Pablo, el que juzga sin tener derecho a juzgar, ese hombre no se complace en ver el pecado de otro, sino que lo contrario, condena cuando ve el pecado en otro, sin darse cuenta que al condenar el pecado en otro, él mismo está practicando pecado con esa misma acción. Entonces, esa es la diferencia entre el hombre que se considera ser moral y el hombre que es impío. El impío se deleita en el pecado, el moral condena el pecado, pero al final los dos terminan en el infierno. ¿Están ahí conmigo? Amén. De esto está hablando el apóstol Pablo, amén. Entonces, por ejemplo, en la Biblia hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, el rey David se acostó con una mujer que no era su mujer y la dejó embarazada. Ya conocemos la historia. El marido de esta mujer, que eventualmente se convirtió en la madre del rey Salomón, el marido de esta mujer era uno de los más grandes capitanes del ejército de David. David lo mandó al frente de la batalla básicamente para que lo mataran. Él fue el culpable de asesinar a este hombre. Cuando el Señor le reveló al profeta el pecado de David, el profeta vino donde David y le dijo, fíjate, le dijo que había un hombre pobre que solamente tenía una ovejita. Y vino el hombre malo y el hombre rico y la única ovejita que tenía fue y se la quitó. ¿Qué tú crees que debe de hacer con ese hombre? Entonces David, sintiéndose un hombre con un alto grado moral, dijo, el tal hombre debe de morir. ¿Cómo se atreve a quitarle la única ovejita al hombre pobre? Él se sentía inflado, era moralmente alto. Entonces tenía la capacidad para condenar. ¿Y qué le dijo el profeta? Pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Entonces lo condenó el profeta. Después David se arrepintió, el precio que tuvo que pagar fue muy alto. Entonces muchas veces nosotros estamos en esa misma condición. Estamos todo el tiempo sintiéndonos mucho más elevados que los demás y nosotros mismos que estamos condenando a los demás de una manera permanente estamos practicando las mismas cosas y el mismo pecado y nos estamos condenando doblemente. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén. Lo mismo pasó con los judíos que querían matar, el ejemplo que les daba de la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿verdad? Ellos se creían tan llenos de moralidad que querían asesinar a pedradas a esta mujer, pero cuando el Señor Jesús los confrontó y les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, es decir, ustedes a mí no me van a engañar, ustedes cometen más pecado que el adulterio que esta mujer ha cometido, ¿y por qué la quieren matar a ella y ustedes quieren quedarse con vida? Cuando ustedes mismos hacen lo mismo que ella. Porque cuando la mujer estaba encontrada en adulterio, ¿y por qué no trajeron al marido, pues? ¿Y por qué no trajeron al hombre? O sea, la encontraron en adulterio porque ella estaba durmiendo con un hombre casado. Estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre casado. ¿Y por qué al varón no lo trajeron? ¿Y por qué solamente a la mujer sí? Entonces el Señor les dijo, no sean hipócritas. No sean hipócritas. Si tan altamente moral se sienten, ok, tire, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces uno a uno comenzaron a tirar las piedras y ¿qué hicieron? Se retiraron, porque allí es donde está el delito. Entonces, la razón por la cual nosotros reconocemos tan fácilmente el pecado en los demás es porque escogemos no ver el pecado en nosotros mismos.
Es bien fácil ver hacia afuera, pero es muy difícil ver hacia adentro. Es muy difícil ver la arrogancia. Es muy difícil ver la altanería en nosotros mismos. El que yo me creo más sabio que los demás. El que yo me creo más inteligente, más guapo, más bonito, más rico, más esto, más lo otro que los demás. Ese es el problema, que no tenemos la capacidad de aceptar nuestras propias debilidades. No queremos que nadie nos diga nada. Somos un vidrio, rapidito, como que somos tuzas, rapidito nos encendemos. Entonces, de eso está hablando. Y esa cae en la categoría del hombre que se cree altamente moral. Entonces, en lo que condena a los demás, se condena a él mismo. Amén. El segundo principio, que es importante que lo entendamos en este capítulo, es el principio que tiene que ver con el juicio de Dios, porque el juicio de Dios es según verdad. Dios no juzga con injusticia, Él juzga con verdad. Si Él nos juzga, a nosotros nos va a juzgar con justicia. Al rey David, el profeta le dio la oportunidad. ¿Quién quieres que te juzgue? Le dijo, ¿el pueblo o quieres que te juzgue Dios? Y David dijo, yo quiero que me juzgue Dios, porque el pueblo me va a juzgar con injusticia, pero Dios me va a juzgar con justicia. Amén. Todo lo que viene del Señor es justo y es por eso que nosotros debemos de dejarle el juicio a Dios y nunca sentarnos nosotros en esa silla. Amén. Ahora, en el versículo 8 en adelante, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contenciosos son aquellos que están todo el tiempo contradiciendo la palabra de Dios. El ser humano tiene la capacidad y hasta el derecho de contradecirlo si le da la gana, pero a ese tipo de personas el Señor le llama contencioso. Amén. O pleitisto, ¿verdad? Entonces, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hacer lo malo es practicar el pecado. ¿Qué es el pecado? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces, a través del apóstol Pablo, Dios nos está diciendo que va a venir tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso incluye al presidente de los Estados Unidos. Eso incluye al presidente de México. Eso incluye a cualquiera que hace lo malo. Mis oraciones de paz y bien para el pueblo de Perú están en un tremendo problema. Nuestros hermanos en el Perú, un problema político. Hubo hace unos días atrás un golpe de Estado. En los últimos 3 años en el Perú han destituido por lo menos a 3 presidentes a través de golpe de Estado. Hace un año hubo otro golpe de Estado en Bolivia. Mis oraciones de paz para estos pueblos hermanos, amén. Ayer fallecieron 2 jóvenes en protestas por el nuevo presidente que habían nombrado allá en la Asamblea Legislativa en el Perú. Entiendo que el día de hoy el golpista que se había puesto de presidente ha renunciado el día de hoy. Entonces hay problemas, nuestras oraciones por el pueblo hermano de Perú, amén. Porque al final la vida de los más pobres es la que se termina perdiendo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 10. Bueno, en el verso 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hacer lo malo es practicar el pecado y toda injusticia es pecado. Y vea lo que dice ahí, incluye al judío primeramente, también al griego. Cuando habla de griego está hablando, incluye al gentil. El griego es sinónimo de gentil, es decir, incluye a toda la raza humana. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque, vea esto qué bonito, no hay acepción de personas para con Dios. Amén. No hay acepción de personas para con Dios. La Biblia nos manda a orar por el pueblo de Israel. Pero nos manda a orar no solamente por el pueblo de Israel. Nos manda a orar por todos los gobernantes, para que vivamos en paz y reposadamente. Nos manda a orar por todas las naciones del mundo. El gran mandamiento a los discípulos en Mateo 28:18 les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la predicación del evangelio incluye la oración por todos los pueblos del mundo, comenzando desde Jerusalén.
Entonces aquí el apóstol está diciendo en el versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, es usted un varón, bienvenido. Es usted una mujer, bienvenida. Es usted pobre, bienvenido. Es usted rico, bienvenido. Es usted blanco, bienvenido. Es usted negro, bienvenido. ¿Sabe hablar inglés? Bienvenido. ¿No sabe hablar inglés? Bienvenido. ¿Fue a la escuela? Bienvenido. ¿No fue a la escuela? Bienvenido. ¿Sabe leer? Bienvenido. ¿No sabe leer? No se preocupe. ¿Tiene un título universitario? Bienvenido. ¿No lo tiene? Venga para adentro. Es la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Esto es lo que es el verdadero evangelio, hermanos. Amén. Esto es lo que es el verdadero evangelio. En las iglesias grandes muchas veces las congregaciones se quejan que nunca tienen la oportunidad de hablar con el pastor. ¿Ustedes creen que el pastor está en un lugar más prominente para con Dios en la congregación solo porque es el pastor de la congregación? No. De hecho, miren, lo digo con todo el respeto debido, pero yo le aseguro que hay muchos pastores y predicadores que están en el infierno. Bueno, Judas, un apóstol que caminó con el Señor, ¿a dónde? ¿Ustedes creen que Judas está en el reino de Dios? ¿Y cómo pudo un apóstol, porque Judas fue un apóstol, terminar en el infierno? ¿Por qué? Porque escogió hacer lo malo. Por eso es que la palabra del Señor nos advierte y dice, el que crea que está fuerte, mire y que ¿qué? Y que no caiga. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mire usted qué interesante. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí viene la tercera clase de hombre. Porque si usted va y habla con alguna persona judía, los judíos creen en términos generales que solamente porque son judíos de sangre tienen el camino directo al reino de los cielos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Amén. Eso no es cierto. La raíz es en Abraham y Abraham es el padre de todas las naciones. Amén. El hecho de ser judío es bueno, pero no es suficiente para ser salvo. De eso habla el apóstol y dice, he aquí, verso 17, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ve? Entonces no es aquel que dice yo soy, es aquel que hace, son las obras, es la vida de la persona. Amén. Por eso es que el Señor no hace acepción de personas. Porque Él está viendo cuáles son nuestros frutos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. ¿Qué decía el Señor de los fariseos? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por eso es que les decía hipócritas. Por eso es que les decía tumbas blanqueadas. Por eso es que les decía generación de víboras. El profeta Juan el Bautista decía, ¿quién nos enseñó a huir de la ira de venidera? Generación de víboras.
¿Por qué? Porque hay una doble cara en el ser humano y porque muchas veces nosotros queremos construir nuestra propia variedad de justicia, pero no es la variedad propia de justicia del ser humano lo que cuenta, sino más bien la justicia de Dios. Verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha. La circuncisión es de los judíos, viene de los judíos. La circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, el ser judío te aprovecha si cumples la ley, pero si no cumples la ley, el ser judío te convierte en un gentil. Mire usted qué interesante. Amén. Igual con los gentiles. Los gentiles no somos circuncisos como lo fueron o lo son los judíos. Pero cuando los gentiles guardamos la ley, el guardar esa ley o los mandamientos del evangelio nos convierte en circuncisos del corazón y del espíritu. ¿Entienden? Amén. Entonces, el ser judío y quebrantar la ley o desobedecer a la palabra de Dios lo convierte en gentil, pero a un gentil que cree y que guarda los mandamientos del Señor lo convierte en judío. Amén. Entonces, pues en verdad, verso 25, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, un judío, al ser transgresor de la ley o desobediente del evangelio, se convierte en un gentil. Verso 26. Si pues el incircunciso es el gentil. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Es decir, ¿y no será que el gentil, que no es judío, pero guarda la ley de Dios, se convierte entonces, por guardar los mandamientos de Dios, en un judío? Miren ustedes qué interesante. Amén. Y el que físicamente es incircunciso, es decir, el gentil, físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, está diciendo, el ser judío, por ser judío, no te puede salvar. Y el ser gentil, por ser gentil, tampoco te puede salvar. Para ser salvo, el judío tiene que guardar los mandamientos de la ley de Dios escritos. Y para ser salvo, el gentil tiene que guardar los mandamientos de la ley escrita. Tanto así que un gentil, siendo físicamente incircunciso, cuando guarda los mandamientos de la ley, se vuelve en un varón o en una hembra circuncisa que tiene la capacidad de condenar al judío que quebranta la ley de Dios o que desobedece al evangelio del Señor. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, verso 28, mire qué brillante. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Mire usted? Porque si usted mira el mundo de hoy, por ejemplo, los evangélicos. ¿Por qué los evangélicos blancos aquí en los Estados Unidos mayoritariamente, aunque hay muchos latinos también, votaron por Donald Trump? Porque Donald Trump protege al pueblo judío, al pueblo de Israel, dice. Porque Donald Trump movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y eso está bien. Pero vea lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Es decir, que verdaderos judíos no solamente los encontramos en Israel. Los podemos encontrar en Guatemala. Los podemos encontrar en El Salvador, los podemos encontrar en México, los podemos encontrar en Perú, en Bolivia, los podemos encontrar en la China, los podemos encontrar en el África, los podemos encontrar en cualquier parte del mundo. ¿Quiénes son los verdaderos judíos de acuerdo a la palabra de Dios? Vea lo que dice acá. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, es decir, el creyente.
el convertido, aquel que se arrepintió, aquel que pidió perdón, aquel que fue bautizado en el nombre del Señor, aquel que ha sido bautizado en agua y en espíritu. De eso está hablando. Amén. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire qué cosa más extraordinaria. Pero ¿cómo creen ustedes que parece un hombre como yo diciéndole a un judío de carne que no es judío el que lo es exteriormente? Entonces, en ese sentido, aquellos que creemos, aquellos que hemos sido circuncidados en el corazón con el espíritu y con la letra y el evangelio y la palabra y la teología y la enseñanza y la doctrina de la palabra de Dios, delante del Señor, esos son los verdaderos judíos. ¿Y a dónde vamos a encontrar esos verdaderos judíos? En todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Entonces, yo les decía la semana pasada cuando comenzábamos a compartir esta palabra, el libro a los romanos es el libro teológico y doctrinal más profundo en el Nuevo Testamento. Imagínese qué ideas desbanca acá. ¿Qué ideas desbanca acá? Entonces, si vamos a bendecir al pueblo de Israel, ¿ustedes creen que no hay judíos de verdad en Palestina, por ejemplo? Claro que hay judíos de verdad en Palestina. ¿Creen que no hay judíos de verdad en África? Claro que hay judíos de verdad. ¿Y cuáles son los judíos de verdad? Aquellos que han sido circuncidados en el corazón, aquellos que han creído en el evangelio, aquellos que han entregado su vida al Señor, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han venido al Señor humildemente y han traído sus cargas y le han dicho: Señor, perdona mis iniquidades, Señor, lava mis pecados. Aquellos que escucharon la voz del Señor cuando habló con Nicodemo y le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, esos son los verdaderos judíos. Ese es el verdadero pueblo de Israel. Entonces, por eso el apóstol Pablo comienza en ese capítulo diciendo: eres inexcusable, tú que juzgas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que parar de juzgar. Y de nuevo, no solamente está condenando básicamente a aquel que dice ser judío en lo exterior. Y en lo exterior es que es circuncidado en la carne, pero es incircunciso en el corazón. Una persona incircuncisa en el corazón es una persona que no cree. Es una persona que no se ha arrepentido, es una persona que no ha nacido de nuevo. Cuando Nicodemo llegó en la noche a buscar al Señor Jesucristo, allí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Nicodemo llegó siendo un hombre incircunciso en el corazón. Circunciso en lo físico, pero incircunciso en el corazón. El concilio de Sanedrín, ¿por qué condenó al Señor? Porque todos esos fariseos, todos esos doctores de la ley eran incircuncisos. ¿Por qué Saulo de Tarso persiguió la iglesia? Porque era un judío incircunciso de corazón. Amén. Y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la circuncisión que el Señor está buscando? Es la del corazón. Es el arrepentimiento puro y sincero. Es la verdad. Es el amor justo. En esto conocerán que son mis hermanos, dice el Señor, si os amáis los unos con los otros. Amén. Una persona que tiene la lengua larga es incircunciso. Una persona chismosa. Una persona llena de odio. Una persona resentida. Una persona amargada. Una persona que siempre está buscando hacer un mal a los demás. Los políticos, la mayoría de ellos son incircuncisos. Los mentirosos son incircuncisos. Los corruptos, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, todo ese tipo de gente es incircuncisa. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Que tenemos que parar de hacer esas cosas. Dice la Escritura que esto erais algunos de vosotros. Es decir, en el pasado nosotros mismos fuimos incircuncisos y practicamos todas esas cosas. Y el Señor está diciendo: esto eras antes, mas ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, cuando la sangre del Señor viene en nosotros y nos lava, pedimos perdón y volvemos a nacer, entonces somos circuncidados del corazón y teológicamente o bíblicamente nos convertimos en judíos. Amén. Entonces, una vez más, el apóstol Pablo deja sentado claramente que estos tres grupos de personas, el gentil,
sin conocimiento de Cristo y sin fe en el Evangelio está perdido. El hombre que se cree altamente moral y que usa esa supuesta moralidad para condenar a los demás, se condena a él mismo y por lo tanto también está perdido. Y el judío que cree que está salvo solamente porque exteriormente está circunciso, pero su corazón está incircunciso porque no cree, también está condenado a una eternidad sin Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de leer la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta la importancia de tomarse el tiempo? Este es el segundo capítulo. Imagínense cuántos versículos tiene la epístola a los romanos. 16 capítulos. Vamos por el segundo. Si el Señor nos permite, vamos a seguir con el tercero la próxima semana. Porque es importante que estemos claros del llamado de atención que la palabra de Dios nos hace y que paremos de hacer aquello que no debemos de hacer. Amados hermanos, les amo mucho. A el Señor sea toda la honra, sea toda la gloria y sea todo el honor. Pongámonos de pie en el todopoderoso nombre de Jesús el Señor. Pongámonos de pie. Amén. A Él sea toda honra, a Él sea toda gloria y a Él sea todo.